Tengan todos muy buenos días. Hoy es el lunes 5. Como todos los días, le doy gracias a Dios porque me permite estar con todos ustedes. A ustedes gracias siempre por la sintonía con la que apoyan el programa. Una bendición temprana. Dios los bendiga a todos. Absolutamente a todos. Hoy vamos a comenzar el programa dando de verdad gracias por la asistencia a los foros, a los conversatorios, a las charlas que venimos desarrollando con el licenciado Javier Tarazona y nos acompaña en oportunidades el licenciado Sánchez Fran, los conversatorios que hemos venido desarrollando y que los inicié con el licenciado Javier Tarazona desde el 2006 por lo menos en las distintas comunidades para hablar de estos temas del Estado comunal, a donde estamos ya compelidos con la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para imponerla de forma ya definitiva, terminar de imponerla porque ya el Estado comunal ya lo han venido implantando, el modelo comunista ya se ha venido implantando en Venezuela. Bueno, pero sin lugar a dudas, pues se trata de la lucha democrática, pacífica, constitucional, a la que también los venezolanos estamos obligados a presentarla, en razón a que hay un profundo déficit democrático en estas cosas. Como dirigente político que toda la vida he sido, debo señalar que la política hay que hacerla con determinación y que el país necesita el destino que le corresponda a los hombres y a su pueblo. Así la vamos a hacer, así la entiendo. Así entiendo yo la vida política, hay que asumirlo con determinación. Pero vamos a comenzar nuestro análisis hoy precisamente en una pregunta, en una pregunta que se hace eh, una persona que se llama Víctor Álvarez. Él escribe para el estímulo.com y él dice, se hace esta pregunta: ¿acaso es más fácil subyugar a un pueblo libre que liberar a un esclavo? Es una pregunta bien interesante. ¿Acaso es más fácil subyugar a un pueblo libre que liberar a un pueblo esclavo? Y sobre esa pregunta, pues entonces uno tiene que empezar a fijar una posición frente a esa pregunta. Fíjese usted entonces cómo la ausencia de medidas económicas, una reactivación de la producción que jamás llegó, una crisis humanitaria que se va profundizando, es parte de la estrategia. La crónica de escasez de alimentos y de medicinas, la de alimentos para doblegar al venezolano a depender del gobierno, de medicinas en ese escenario de, en ese escenario de condena a muerte que tienen las personas que necesitan de un medicamento para vivir, como se hizo en los tiempos de los nazis con los judíos, el empobrecimiento generado al que está sometida la población y que se va profundizando cada vez más. Hay una contracción del poco aparato productivo que queda, no hay ingresos de divisa, el gobierno privilegia el pago de deuda externa por, eh, en lugar de pagar deuda externa, debería comprar alimentos, pero no, él prefiere pagar la deuda externa. Eso implica un derrumbe de las importaciones esenciales. El desempleo aumentó, el sector informal también aumentó, hay un colapso total de los servicios públicos, una corrupción administrativa generalizada, es lo que hemos denominado una corrupción sistémica, porque con ella y con el Estado convertido en la fuente de financiamiento del nuevo riquismo, de enchufados para que se vayan a vivir al mundo del capitalismo como capitalistas que son, producto de dineros del Estado, es parte de la estrategia de secar la riqueza de Venezuela para evitar que pueda haber un retorno a tiempos anteriores que siempre fueron mejores que los actuales. Estamos sometidos a temas de contrabando, narcotráfico, un aumento de la criminalidad que hace que nuestras muertes en Venezuela sea, sea bastante alto. Vale decir, hay una serie de flagelos que azotan a la sociedad venezolana de forma general. El gobierno, frente a esa circunstancia, ese cuadro tan precario que presenta la sociedad, ha avanzado en el control y la censura de medios de comunicación, precisamente para silenciar dos cosas: esa tragedia nacional y evitar
que las manifestaciones que son incrementales por problemas puedan tener una connotación nacional, por ejemplo el tema del gas. El gas es una protesta permanente, pero entonces usted está en San Cristóbal, no sabe lo que pasa en Táriba, no sabe lo que pasa en otras comunidades, en Coloncito, por ejemplo, en Colón, no sabe qué pasa en Cumaná, no sabe qué pasa en Caracas. ¿Por qué? Precisamente porque existe un control y censura de medios de comunicación. A eso se le suma el enjuiciamiento a periodistas, prohibiciones de canales de televisión, radio, disminución de papel periódico. Eso en la búsqueda de liquidar también el derecho a la información veraz. Vale decir, esta, esta censura, este control de medios de comunicación se inscribe en la estrategia de silenciar la tragedia que vive el venezolano y evitar que se puedan propagar los, las ideas, se puedan propagar las acciones que en otros estados también se hacen, igual que en el caso del Táchira, para hacer una protesta política, una protesta incremental por los distintos problemas que nosotros enfrentamos. Quiero decir, por ejemplo, que de información que tengo, por ejemplo, de Caracas, el oeste de Caracas ha estado encendido también en protestas. Lo que pasa es que no hay manera de lograr la información de todo lo que pasa en el país. Usted no puede sentarse al final de la tarde o del día a revisar qué pasó en el país. Eso ya no es posible. ¿Por qué? Por este ejercicio de control de medios de comunicación. Pero el gobierno, por demás, entonces, para en el marco de la tragedia que vive la sociedad venezolana, en el marco de establecer una política de censura y autocensura para evitar que la información se propague, también entonces cierra las vías electorales y cierra las vías pacíficas. Este es el otro problema que entonces deja un alto sesgo antidemocrático del régimen cuando frente al 90% de la población del país que no quiere una constituyente, en ejercicio del abuso del poder se la impone. No la impone por vía democrática, no, la impone por ejercicio del abuso del poder. ¿Por qué no la impone por vía democrática? Porque el venezolano votaría que no, entonces le impone por ejercicio del abuso del poder. Contando, por supuesto, con la sumisión del poder electoral, la sumisión del Tribunal Supremo de Justicia, que por demás su tarea es anular, disminuir, mediatizar, acabar con todo lo que pueda ser un tema disidente. Al gobierno no le interesa ni siquiera el costo de la, el costo de la, el costo de la protesta. Debo decirles que es más caro, es más caro el uso de las bombas lacrimógenas diarias que lo que cuesta el gas domiciliario para las personas en Venezuela. Si el gobierno usara lo que gasta en bombas lacrimógenas, se resolvería o tuviera como resolver el problema del gas domiciliario de las personas. Pero el gobierno, viendo la extensión territorial de la protesta, entonces decidió aumentar el costo político de la tragedia de la sociedad venezolana y la tragedia del gobierno y despliega una tenaz represión a lo largo y ancho del país con el propósito de socializar el miedo, socializar el terror para tratar de desmovilizar a la ciudadanía que está desbordada en las calles. ¿Con qué se encuentra Maduro? ¿Con qué se encuentran los oficiales entrenados en Cuba? Que la vocación democrática del pueblo venezolano está enraizada en lo más profundo de su ser y es a ella a lo que está respondiendo. Es a ella precisamente a lo que está respondiendo. Por eso el costo en vidas humanas que es irreparable para la nación, es un costo por el cual tendrá que pagar el régimen porque cada día son más las personas que están que mueren asesinadas por la brutal represión que el gobierno entonces se va encallejonando, encallejonando y encallejonando. Vale decir, el gobierno ahora tiene menos apoyo frente a lo que está haciendo. Hay dos personajes, por cierto, que en esto es importante destacar. Es la exdefensora del pueblo, que dice que las bases constituyentes violan el derecho de los venezolanos, pero dice además que ni siquiera
con la disidencia chavista. Ni siquiera con la disidencia chavista Nicolás Maduro ha sido capaz de sentarse a discutir la visión que tienen sobre cómo se agotó el proyecto revolucionario en Venezuela para avanzar en un modelo de carácter autoritario y militarista. Así lo dice también, por cierto, la Eva Gollinger, la americana venezolana que utilizan en los programas de la televisión rusa para despotricar contra la oposición. Incluso ella está diciendo que no comparte el estilo ni el rumbo que lleva el gobierno de Nicolás Maduro. De tal manera que estamos en presencia de un creciente aumento de la conciencia ciudadana que se ha traducido en una tenaz e incansable resistencia a lo largo y ancho del país para terminar de decir entonces que el venezolano apuesta por la libertad y no por la subyugación. Bueno, la semana pasada se estuvo hablando del tema de cómo Venezuela sigue consiguiendo financiamientos en el mercado internacional, en el sistema financiero internacional, y hemos visto ya cómo las personas que han sido intermediarias en favor del gobierno de conseguir venta de bonos leoninos para la nación y con muy buenos beneficios para las, eh, las aseguradoras, las que han comprado los bonos tipo Goldman Sachs, han sido destituidos de sus cargos y están en pleno proceso de observación de esta circunstancia. Incluso el Congreso de los Estados Unidos está evaluando la pertinencia ética de cómo el gobierno de Venezuela ha vendido bonos en detrimento del país, ofreciendo grandes rentabilidades a los que lo están comprando y lo están asumiendo que ahí se pudiera encuadrar temas de lavado de dinero incluso, porque las ganancias son exorbitantes frente a la ganancia que puede tener la nación en el cabo del tiempo, al cabo del tiempo. Y entonces el Congreso de los Estados Unidos no solamente está presionando para revisar y ha abierto este tipo de investigación, sino que han presionado ya sobre las negociaciones que se han hecho, primero para sustituir y destituir a los funcionarios que estuvieron privados, por cierto, que estuvieron en ese proceso hasta que no se aclaren la pertinencia ética de esa venta y compra por parte de empresas americanas de los bonos del gobierno venezolano. Por otro lado, el propio presidente de los Estados Unidos está con la lupa sobre ese tipo de problema y ahora estudian sanciones contra el sector energético venezolano, incluido la estatal PDVSA. Esto lo han señalado y lo está haciendo circular el estímulo.com, que es uno de los periódicos más serios que existen en materia de periódico digital. Entonces están diciendo que se estudia un paquete de sanciones en el sector petrolero, incluida PDVSA, toda vez que igual están señalando que la situación de Venezuela es de tal naturaleza que el gobierno está usando las fuentes de financiamiento del país para generar, controlar la represión, para decir, impulsar, financiar todo lo que tiene que ver con la represión. Entonces, no nos extrañemos que venga de la comunidad internacional un paquete de sanciones ahora contra el epicentro económico de la revolución. Ya el presidente de la Eurocámara de Diputados ha señalado y ha exigido a los gobiernos de Europa ampliar el marco de sanciones en concordancia con las sanciones que está imponiendo Estados Unidos. Vale decir, está señalando que la persecución del dinero, el congelamiento de bienes y sociedades a propósito de los dineros que los enchufados tienen en Estados Unidos, que es el primero que empieza con el proceso de congelar cuentas, ¿verdad? Y de confiscar dineros hasta que no llegue un gobierno democrático, va a ser extendido por toda Europa. Y con ello no encontrarán los corruptos venezolanos enchufados la posibilidad de esconder sus dineros en ninguna parte del mundo. Si ya Suiza,
está abierto, incluso ha abierto las cuentas de sus bancos a los efectos de las investigaciones sobre estos propósitos, no menos cierto es que Estados Unidos, Suiza y Europa incorporándose en ese proceso, pues los corruptos enchufados venezolanos pueden saber que no existirá territorio en el mundo para que vayan a disfrutar el dinero el dinero que se agarraron dejando a Venezuela pobre, y quiere decir que el mundo del capitalismo les va a sonreír hasta que empiece el proceso de congelamiento y de persecución de cuentas, acciones e inversiones en todo el mundo. Esto es una excelente noticia porque es ejemplarizante incluso para otros gobiernos que quieran alzarse con el santo y la limosna, vale decir, que quieran convertirse, quieran llegar por la vía democrática y quieran después convertirse en gobiernos autoritarios para entonces asaltar las arcas de la nación, enriquecer a sus entornos y después entonces que estos entornos se vayan a comprar industrias, radios, televisoras, periódicos en otras partes del mundo para seguir expandiendo un modelo que al único que le ha favorecido es a los enchufados. Vale decir, o dicho de otra manera, nosotros vivimos la circunstancia que vivimos porque todavía hay un grupo revolucionario en Venezuela que le quiere vender a la gente la idea del marxismo como paradigma, pero la idea que vende de marxismo como paradigma de los venezolanos es precisamente a donde justifican la excesiva riqueza que los hace mil millonarios hoy en el escenario internacional. Entonces, cuando se habla de sanciones para los corruptos, pues en Venezuela todos tenemos que aplaudir porque están viviendo en el exterior como reyes. Fíjense, por cierto, que, y con esto no me meto con la familia de nadie en particular, pero incluso la propia mamá del presidente Chávez está viviendo en Estados Unidos, vale decir, ya no le gustó Barinas, ya entonces se fue a vivir a Estados Unidos. ¿Por qué no se quedó en Barinas? Si ella toda la vida fue de Barinas. Ahora, de dónde sale el recurso para irse a vivir a Estados Unidos? Si es jubilada del sector educación como lo es su esposo, ¿de dónde entonces los recursos para irse a vivir a Miami, ¿verdad? Si gana en bolívares. Ella es educadora jubilada, igual que el esposo, igual como están sometidos todos los que son jubilados, pero los que son jubilados en Venezuela, incluso que son jubilados, por ejemplo, de la universidad con rangos de doctor, no tienen la posibilidad de irse a vivir con el salario de jubilados a Estados Unidos. Entonces, ¿cómo lo hicieron ellos? Es una buena pregunta que todos los venezolanos tenemos que hacernos y hacérselo a los chavistas. Por otro lado, ha dicho Tibisay Lucena que la elección sectorial y territorial, prohibida por cierto por la Constitución, porque la Constitución señala que la elección es universal, directa y secreta, puede ser el 30 del próximo mes. De tal manera que la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, sin mediar consideraciones de ninguna especie sobre los temas del sistema electoral que se ha propuesto, el sistema electoral que nadie aprobó, porque debo insistir, aquí se está imponiendo una constituyente por imperio del abuso del poder, pues entonces encuentra en Tibisay Lucena el agente que apresura el paso y entonces indica, contradiciéndose ella misma que había señalado que se tenía que hacer en 2 días, pues ha dicho que la elección va a ser en un solo día. La elección de los constituyentes en una suerte territorial y sectorial que hemos explicado ampliamente es inconstitucional. Bueno, pero entonces indicar que esa fecha que pone la magistrado, perdón, que pone Tibisay Lucena, es precisamente una fecha que hace que el gobierno aumente la presión a la protesta cívica, pacífica, democrática y constitucional, porque la oposición entonces responde hoy con un plantón de 12 horas en las principales vías del país, con un plantón. Y debo indicar que la acción durante más de 2 meses de la sociedad democrática en la calle
determina, indica la inconformidad activa que hay con el tema de la implantación del modelo por el que nadie ha votado, pero la convocatoria del clero, la convocatoria que hace ahora eh, sectores del chavismo de Chávez, porque ahora están divididos entre chavistas y maduristas, que no están de acuerdo ni conforme con lo que se está haciendo, pues genera que en Venezuela se va a producir una implosión. Si esa fractura que existe, ese iceberg que presenta la fiscal general, que no es que ahora sea opositora, no, ella está actuando y obrando en conformidad con la Constitución. Entonces, si ella obra en conformidad con la Constitución, como lo está haciendo, pues tenemos una coincidencia en la interpretación del elemento constitucional. Pero esa es una fractura en el muro de la revolución y una fractura en el piso del gobierno de Nicolás Maduro. Y estoy absolutamente seguro que el marco de actuación, el marco de conciencia colectiva irá aumentando frente a la pretensión cada vez con menos posibilidades de enfrentar un proceso constituyente en el país. La oposición entonces convoca a plantón nacional y está señalando que tiene que ser en las principales vías del país. Nosotros tenemos que asumir como ciudadanos nuestra responsabilidad frente a estos temas. Nosotros no podemos andar en la normalidad porque el país anda anormal. Ni podemos, ni podemos dejar de manifestar nuestra inconformidad con lo que sucede. Nosotros tenemos que manifestar nuestra inconformidad por unas elecciones apresuradas de elección constituyente, porque con el abuso de poder han venido liquidando la democracia y eso, créame, pasa por un nivel de conciencia a donde todos debemos dar nuestro granito de arena. De 6 a 6 de la mañana va a ser este plantón convocado por la oposición. Al fin y al cabo todos somos una amplia sociedad democrática que creemos en los valores de libertad y democracia, que creemos ciertamente que esta revolución tiene los genes en el marxismo y por eso la identidad ideológica con las FARC y de ahí el tema cubano. Tengo la plena convicción de que los agentes de la Guardia Nacional que están actuando en contra de los venezolanos lo hacen de manera ciega por el proceso de adoctrinamiento que en Cuba, que de Cuba se les otorgó, se les dio, y que en algún momento tendrán que revisar el tema de la conciencia nacional porque no vale la pena la tragedia humana, la crisis humanitaria de alimentos, no vale la pena la pérdida de esfuerzo económico con el modelo que han impuesto de liquidar la producción, no vale la pena en estos tiempos de modernidad sostener un régimen cuyo pensamiento fundamental sea la dominación y no sea la prosperidad. Esto no puede, esto no puede ser. Esto definitivamente en tiempos de modernidad, esto no cabe dentro del pensamiento moderno. Bueno, más tarde voy a estar, saliendo de aquí, voy a estar en TVCT, hablando también en el programa de TVCT de Jesús Vivasterán. Y bueno, desearles a todos que tengan una semana de lucha, una semana de prosperidad, de logros en lo personal, y todo logro personal está atado necesariamente al logro que tengamos en el desarrollo de los acontecimientos de la lucha política en la que hoy está inmersa Venezuela. Que tengan un feliz fin de semana, iba a decir yo, que tengan una feliz semana y Dios los bendiga a todos. Regáleme usted a mí también su bendición. Nos encontramos mañana con el inmenso favor de Dios. Que la preciosa sangre de Cristo nos cubra y nos proteja hoy, que vamos a andar todos también en la calle en este plantón. Que tengan buen día. Gracias.